Bien, hoy les invito a estar considerando, después de haber mirado todos estos principios, uno pareciera que no se sentiría capaz para poder cumplir con esa misión, con ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por eso que hoy quería compartirles el llamado y las excusas, o las excusas del llamado de Dios, ¿no? Y tenemos un ejemplo en la Biblia que es la vida de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías. Pero antes de eso, quería que pensáramos en Segunda de Corintios, en lo que nos dice ahí, Segunda de Corintios capítulo 3, y del verso 5 en adelante nos dice que no es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si nos miramos y consideramos a nosotros mismos, y después quizás de haber mirado todos estos principios tan importantes que hemos estado mirando, 12 principios, nos sentiríamos un poco, bueno, yo no soy capaz, yo nunca voy a ser un líder, yo nunca voy a ser alguien de influencia. Bueno, permítame mostrarle que en la palabra Dios no llamó a los capaces, Dios llamó a personas a las cuales capacitó. ¿eh? Capacitó a los que Él llamó. Por eso que tenemos, ¿no es cierto?, en la vida de Jeremías, tenemos en el capítulo 1, cuando Dios lo llama, tenemos esta palabra que dice en el verso 4 en adelante: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo! Pero mire cómo dice acá. Y yo dije, dijo Jeremías, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué palabra y qué propósito, ¿no? Pero sin embargo, vemos la primera excusa que tenía Jeremías, que se repite un poco la que le dijo Moisés, ¿no es cierto? Ay, soy torpe de labios, no sé hablar. Como que la excusa de él que no tenía demasiada elocuencia, ¿no es cierto? Y que justamente, ¿no? De pronto alguien que la mayor parte de su ministerio tenía que ser hablada, porque era un profeta. El profeta es alguien que comunica, que habla de parte de Dios. Y sin embargo, él se consideraba que no era capaz, que no tenía la suficientemente vocabulario o lenguaje para poder hablar la palabra del Señor. Y está bien, porque sin duda que ante este desafío de tener que transmitir y llevar la palabra, ¿quién es capaz? ¿Quién es suficiente? Por eso que justamente el texto que consideramos no es que seamos competentes por nosotros mismos. ¿eh? Ninguna capacidad de oratoria que pudiéramos aprender, ¿no es cierto?, en nuestra vida, nunca va a ser igual como cuando Dios nos da la gracia, Dios nos da la sabiduría, la unción, y Él puede poner sus palabras en nuestra boca. Por eso que está bueno. Hoy inclusive hay, ¿no es cierto?, muchas clases o se reciben personas de oratoria y tienen un vocabulario refinado, saben expresar, decir las palabras justas, pero eso no es lo que va a causar el impacto en la vida de las personas. ¿eh? Me gusta lo que dijo alguien, no es que tampoco vamos a hablar de cualquier manera,
pero digamos que ahí no está el asunto. Y alguien dijo, alguien podrá predicar mejor el Evangelio, pero no un Evangelio mejor. Quizás alguien tenga mayor oratoria, dialéctica, pero el apóstol Pablo le dijo, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencias de palabras de humana sabiduría, sino fui con demostración del poder del Espíritu Santo. Así que, bueno, la primera excusa, ¿no es cierto?, queda descartada, ¿no? Porque Dios le responde y le dijo, no digas, ¿no es cierto?, porque yo voy a poner, y dirás todo lo que yo te mande, porque yo voy a poner, dice, mis palabras en tu boca. Así que Dios le contestó a esa excusa que tenía. La segunda excusa de Jeremías tenía que ver con la edad, con la madurez. De pronto él dijo, Señor, he aquí, no sé hablar, dice, porque soy niño. Soy niño, dijo. Y el Señor le diga, no digas, soy niño, porque a donde te envíe irás tú. Quizás tenía que ver, ¿no es cierto?, con la excusa de la madurez, quizás de no sentirse cómodo, ¿no es cierto?, por la edad, por la juventud, la falta de madurez o de experiencia. Y un poco quizás eso por ahí nos toca, o nos ha tocado a algunos, ¿no es cierto? Siempre por ahí ha sido, y a veces es esa lucha. Claro, por ahí el auditorio, las personas por ahí tienen, pero creo que el apóstol Pablo también responde a esta excusa diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Aunque eres joven, Dios puede usarte, aunque quizás no tengamos la madurez o la capacidad, pero no está ni en la oratoria, ni en nuestra edad, o quizás en la experiencia o la madurez, está en el hecho de que Dios nos haya llamado, que Dios está con nosotros y que Dios nos ha dado, nos ha capacitado para hacer lo que nos mandó hacer. Así que esa tampoco era una buena excusa para Jeremías, como tampoco lo es para nosotros, la falta de edad, madurez, capacidad o experiencia, porque a veces no pasa por la edad cronológica, ¿no es cierto?, sino a veces por la experiencia. Pero el Dios que nos llama es el Dios que nos capacita. La tercera, ¿no es cierto?, excusa que tenían, ¿no es cierto?, un poco combinado con esto, quizás era el temor al rechazo. El temor a las críticas, a las burlas, al no ser aceptado. Y de hecho lo es y lo pasó, por eso que a Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque inclusive tiene un libro que se llama Lamentaciones por causa de todos los males que podía haber. Y en un momento como que Jeremías también quiso dejar, porque dijo, tus palabras me fueron por afrenta, porque cada vez que yo abro mi boca para hablar tu palabra, siempre se le venía la lucha, la prueba, la persecución, y siempre lo vemos a Jeremías o en la cárcel, en el cepo o en la cisterna, por causa de la palabra. Y dice ese mismo texto ahí en Jeremías, dije, no voy a hablar más tu palabra, pero dice, había un fuego metido en mis huesos, quise soportarlo y no pude. Es decir, que el fuego, el llamado que tenía en su corazón era mayor que la oposición, que el rechazo o que la burla o que menosprecio por causa de la palabra del Señor. Bueno, creo que allí están, ¿no es cierto?, esas tres excusas que son muy comunes a la hora de que Dios nos llame o nos envíe a cumplir algún propósito para nuestra vida. Pero Dios, saber que en el llamado de Dios hay una actividad creadora, una actividad creativa. Dios va a crear en ti todas las capacidades necesarias para que puedas cumplir aquello para lo cual Dios te ha llamado y te ha enviado. Entonces, no digas no sé hablar, no digas soy un niño,
No digan, tengo temor, me van a rechazar, me van a menospreciar. Porque Dios le dice a Jeremías, yo te he puesto, yo te envío, yo voy a estar contigo. Y yo creo que ahí está nuestra diferencia. Ahí está la seguridad nuestra, la seguridad de ser llamado, la seguridad de ser enviado. Porque ese Dios que te llamó, ese Dios que te envía, es el que ha puesto en ti, como puso en Jeremías, el fuego del llamado. El anhelo, como dice en 2 de Timoteo, el que anhela obispado, el que anhela el servicio, el que anhela el ministerio. Hay un anhelo profundo que lo puso Dios. No es una vocación. Por eso Dios dice la palabra que Él produce en nosotros el querer y también produce el hacer. Porque por más que yo quiera, por más que yo anhele, por más que yo desee, pero si yo no soy capaz. Pero Dios que posee el querer, el anhelar, el desear, es el Dios que también produce el hacer. La capacidad de poder hacerlo, de poder lograrlo. No por nuestra competencia, no porque sepas hablar bien o porque tienes muchas experiencias, sino porque Dios es aquel que nos habilita, nos capacita. Quizás cuando, como dijimos, miraste, escuchaste todos estos principios, por ahí dijimos, yo eso no lo tengo, ¿no? Me faltan un montón de esos principios que quizás hemos considerado. Pero el Dios que nos puso en el cuerpo de Cristo, nos ubicó, es el Dios que también nos da esa gracia y esa capacidad para poder cumplirlo y lograrlo con la ayuda y misericordia del Señor. Así que, querido hermano, hermana, te animo a que puedas, bueno, quizás aquel que lo está haciendo, muchas veces se encuentra con esos límites humanos, pero ¿sabes por qué? Para que podamos depender de la gracia, para que podamos depender del Espíritu Santo, para que no te apoyes en tu propia prudencia, sabiduría o tu propia capacidad, sino te apoyes en el Señor. Y los que me conocen bien lo saben, ¿no es cierto? Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios. Tenemos que apoyarnos en las promesas, en la palabra, en lo que Dios ha hablado y prometido a nuestras vidas. Tremendo ha sido la vida y el ministerio de Jeremías. No fue en vano, quizás como todo, le costó aceptarlo porque se miraba a sí mismo, pero fue tremendo la vida, el ministerio del profeta Jeremías. Muchísimas palabras que nos han sido de tanta y nos son de tanta bendición para nuestras vidas. Porque bueno, pudo aceptar, fue más fuerte, como dice, lo sedujo el Señor, fue más fuerte que él, fue más fuerte que sus excusas y pudo cumplir. Quizás como nosotros, y quizás alguno en este tiempo está escuchando, está recibiendo, está sintiendo la carga, el deseo. Bueno, que puedas sentir la seguridad del llamado, de que Dios te está llamando, escogiendo para un propósito dentro de su voluntad. Así que en este día te animo a que puedas seguir adelante si ya estás sirviendo, y si no, que pongas tu vida en las manos del Señor para que Él cumpla el propósito por el cual te ha llamado, como le dice aquí, antes que te formase, antes que naciera, yo ya te había escogido, yo ya te di por profeta las naciones. No sé cuál será el propósito para ti, pero sin duda que es algo grande y maravilloso. Que Dios te bendiga.